Hola, ¿qué tal a todos nuestros seguidores? El día de hoy en Perú en Debate vamos a tratar un tema muy importante, sobre todo porque se vienen las elecciones del año 2026. Ese tema trata mucho sobre cómo nosotros vamos a comunicar en sí en este periodo de elecciones, más que nada para los participantes y partidos políticos, en la comunicación política. Para el día de hoy me encuentro con el doctor Giuseppe Quiñones, quien con él vamos a hablar de ese tema importante. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes. Hola Guillermo, ¿qué tal? Antes que cualquier cosa, gracias por la invitación. Siempre es un gusto a través tuyo dirigirme a toda tu audiencia. Muchas gracias también a usted por estar aquí en ese espacio. Para empezar a hablar un poco sobre este tema de la comunicación política, se ha hablado mucho, sobre todo, el interés de los políticos en carrera, sobre todo en las elecciones del año 26, que están metiéndose en temas de redes sociales. Se ha visto tanto en Estados Unidos con Donald Trump, en influencers que participan en el famoso streaming, y acá también en el Perú. Tanto el alcalde López Aliaga hace unos días estuvo con un importante influencer y lo recibió en la alcaldía de Lima. ¿Cuál es el papel fundamental de las redes sociales ahora mismo en la comunicación política? Definitivamente las redes sociales marcan un antes y un después de cómo se han gestionado las campañas políticas. ¿Por qué? Porque hay una serie de condiciones que establecen las redes sociales que antes no se daban. Las redes sociales han marcado un antes y un después respecto al desarrollo de las campañas políticas. Y te cuento por qué. Antes había toda una estructura de cómo se debían desarrollar. Con la aparición de las redes sociales se da una serie de condiciones que antes no existían. Una de ellas, por ejemplo, es la democratización de las redes sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de este momento, cada una de las distintas plataformas, en función de la segmentación que exista, va a poder ser utilizada para difundir de manera directa y también para generar espacios de debate. Entonces estamos hablando que el poder que antes tenían los medios tradicionales con las redes sociales ya ha variado. Claramente, cada una de estas plataformas te permite acercarte, te permite una comunicación directa, te permite trabajar de manera personalizada, te permite conocer las corrientes de opinión. Entonces, estamos hablando que cambió la situación. Pero también, como todo, en una moneda hay dos caras. Si bien es cierto, hay una democratización, también hay riesgo. Uno de ellos son los famosos fake news, ¿no? ¿Cómo trabajamos esto? Ahí existe toda una serie de estrategias en donde la credibilidad y la confianza son elementos clave de toda campaña. Y establecer claramente cuáles son esos emisores de información oficiales me va a permitir a mí, desde un mensaje coherente que vaya acorde a lo que yo busco transmitir, generar en mi público, generar en mis seguidores justamente que podamos tener una campaña que, aprovechando las redes sociales, pueda servir como elemento catapultador para lograr mis objetivos de campaña política. Claro, y si bien hemos visto el potencial de las redes sociales, no solo aquí en Lima, sino también a nivel global, porque el mundo se estaba volviendo ya una parte especial, sobre todo con la tercera industrialización de las redes sociales, de Internet. Ahora, usted ha hablado mucho sobre la importancia de los pros y contras, y hubo un punto que me llamó mucha atención. La proliferación de redes sociales hace que los medios tradicionales se sientan relegados, o incluso los medios tradicionales pueden monopolizar algunas redes sociales. Claramente no se ha dado esta situación. Lo que está pasando es que los medios tradicionales se han volcado también en las redes sociales y tienen su propio espacio. Ellos tienen una manera de trabajar que cada vez más están aprovechando las redes sociales. De ninguna manera los medios podríamos decir que no han sabido adaptarse. Por el contrario, lo que sí ha sucedido es que hay personas, ¿no?, que se han convertido en líderes de opinión de redes sociales, los famosos influencers que tienen las distintas plataformas, que han ganado un espacio que antes hubiera sido muy complicado su existencia. En ese sentido, volvemos al tema inicial, que era la democratización, ¿no? Tenemos personas que, conforme la información ha sido creíble por sus seguidores, han logrado una mayor cantidad de personas. Pero insisto, aquí estamos a un espacio nuevo donde los medios que todavía no lo hacen, si aquí hay alguno que todavía no lo hace, tienen que aprovechar las ventajas de las redes sociales. Y bajo el contexto de nuestro país, el Perú, ¿cuáles son los principales desafíos que puede implementarse en la comunicación política? Ya dejando de lado las redes sociales, sino abarcando el término global de la comunicación política. Tenemos un contexto muy particular, que hemos venido de una serie de elecciones muy seguidas, continuas, en donde
el capital político de las distintas corrientes que existen han perdido credibilidad frente a sus propias audiencias. Entonces, uno de los grandes retos que tienen en este momento cada uno de los partidos políticos con sus audiencias es recuperar ese capital en función de la confianza, de trabajar mensajes claros, de ser coherente entre lo que proponen y entre lo que luego van a ejecutar. Entonces, en campaña van a haber muchas promesas, pero aquellos que a lo largo de su trayectoria hayan podido justamente mantener una coherencia, van a partir con una ventaja respecto de aquellos que no. Aquellos que perdieron justamente la confianza de sus grupos a los cuales están dirigidos, van a partir con una desventaja. Entonces, un primer reto para el país es que nuestra clase política empiece a recuperar la confianza de sus ciudadanos. Pero esa confianza, si yo soy un político, ¿cuál sería la estrategia que podría utilizar para recuperar esa confianza en la población mediante la comunicación política? Volviendo al tema de redes sociales, está el tema de la desinformación. Y es el tema de las distintas corrientes de opinión que se dan. Entonces, sí, los distintos grupos que van a participar de estas próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina, pues algo que tienen que trabajar es un esquema de fact-check, un esquema de empezar a trabajar cuál es aquella información correcta, de cuál es aquella información que no lo es. Eso muchos medios en las elecciones anteriores aprovecharon ese esquema y empezaron a trabajarlo de manera correcta. Pero no solamente eso. Y el tema de reputación en ese caso también. Justamente por ahí iba. Pero no solamente eso. Hay que recuperar fuentes de credibilidad. Entonces, dentro de los distintos medios que escoja, tanto en medios tradicionales como a nivel de redes sociales, pues toca trabajar con fuentes que sean oficiales, que tengan credibilidad y que permitan endosar justamente esa confianza de cara al público. Eso además se tiene que lograr haciendo algo que el país ha crecido mucho, que es buscar elementos de transparencia en cada uno de los componentes de una campaña política. Los distintos grupos lo que requieren es en este momento mostrar que son diferentes, mostrar justamente que la información económica, social, partidaria pueda ser transparente y podamos conocerla. Va a ser muy negativo que haya grupos que continúen tratando de esconder determinada información, porque a la larga va a salir. Estamos en un mundo donde la información fluye y fluye de manera continua. Entonces, si algo se quiere esconder, eso va a terminar saliendo. Y los perjudicados no van a ser solo su grupo el que se dirige, sino va a ser todo el país, porque la clase política en este momento está pasando por una crisis que justamente a todo el Perú le interesa que recupere la confianza de sus distintos segmentos a los cuales ellos están dirigiendo. Claro, y hay muy importante, y quiero precisar en lo que dice con respecto a los propios intereses de los partidos políticos y también de las personas que se están postulando, ¿no? En este caso juega un rol importante la narrativa de la construcción de una imagen al propio político que está lanzando. Pero esta construcción debería darse inicialmente en los partidos políticos y su formación. Para esto, considera que los líderes del mañana o los que sean electos en una futura carrera electoral, incluso en la 2026, ¿tienen un chance de poder especializarse? Por supuesto, claro que sí, pero va a depender mucho de que quieran mantener la coherencia, la credibilidad, la transparencia. Entonces, su narrativa tiene que ir acompañada y sustentada de acciones. Si trato de construir una narrativa en torno a mi partido, en torno a mi persona, y no está respaldada en acciones, lo que va a ocurrir es lo que ha ocurrido y viene ocurriendo desde hace muchos años en el país, que es justamente que no tenemos una coherencia entre lo que yo digo y lo que hago. Y eso genera descrédito. Y tenemos entonces gente que desconfía válidamente por muchos hechos que han pasado de todos los partidos políticos. Otra pregunta que quería consultarle, hablando de ese tema de comunicación política, es ¿cuál es el papel de la hiperconvergencia de las redes sociales en la comunicación política? Recordemos lo que estábamos hablando, lo que mencionaba hace unos minutos. Estamos en un mundo donde todo ha cambiado y hay redes sociales, inteligencias artificiales, plataformas diversas, sistemas. La integración de todas estas estructuras es lo que conocemos como hiperconvergencia, que al día de hoy cada grupo político al desarrollar su campaña tiene a la mano beneficios innumerables que antes eran impensables, tanto para recolección de datos como para segmentación
desarrollo de corrientes de opinión, monitoreo de las corrientes de opinión, fijación de mensajes clave. Entonces, estamos hablando que tenemos un espacio en el cual cada grupo político va a poder tener nuevos filones con el soporte de todas estas estructuras. Y ya para finalizar, doctor, usted va a ser docente aquí en el Centro de Estrategia Política en nuestro programa de liderazgo político y gestión pública, ¿correcto? Que inicia el 10 de marzo. Y quisiera, por favor, que haga una invitación a todos nuestros seguidores para que puedan inscribirse en este curso. Gracias, Guillermo. Tenemos un equipo docente de primer nivel, así que yo les invito a revisar tanto en la página web del CE como en nuestras redes sociales, a que conozcan un poco más sobre esta especialización para que se puedan sumar y aprovechar las ventajas innumerables que tenemos para ustedes.